El licenciado Raúl López de Antes es director general de la firma López de Antes. Está esta mañana en cabina, platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en cabina. Bienvenido. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo para todos tus grandes radioescuchas en el estado y más allá de las fronteras. Es un tema importante, el de la declaración anual de personas físicas que tiene que llevarse a cabo en el mes de abril. Ya en este mes terminó en marzo las personas morales, pero las personas físicas en abril, y bueno, todo ello conlleva un procedimiento, y qué mejor que tú para hablar de ello. Muchas gracias, Emanuel y amigos radioescuchas. En realidad, saben todos que este periodo es muy importante, tanto para el contribuyente, porque es la oportunidad de presentar su declaración anual, de cumplir con el fisco sus obligaciones fiscales, pero también de obtener, ¿por qué no?, un saldo a favor si tiene ese derecho. Pero también para la autoridad, porque es el periodo donde la recaudación de sus impuestos es donde se eleva realmente. Te voy a poner un dato muy importante. Para que sepamos lo que pasó en el año pasado, a estas alturas, es decir, del ejercicio 2020, fueron más de 22 millones de personas que cumplieron con esa obligación fiscal. Esto es un monto muy importante, que es aproximadamente un 19.7% más de lo que tenía previsto la autoridad. Eso generó una gran recaudación, aunque todavía en materia de personas físicas sabemos que los ingresos que pagan en impuestos son realmente pequeños contra las personas morales, que son menos, pero que aportan más al fisco federal en ese sentido. Ahora, este año, Emanuel y amigos radioescuchas, es particular. ¿Por qué? Porque a partir de este día del 1 de abril ya se aperturó la plataforma para poder presentarla. Yo recomendaría 3 cosas muy importantes de entrada. La primera, por supuesto que el fisco nos dice que vayas directamente a las oficinas, y hay que ir los que tienen esa oportunidad. Es gratuito y a través de un sistema electrónico ellos pueden presentar su declaración, que ya están precargadas. ¿Qué significa? Que le ponen sus datos de su RFC y algunos otros datos que les piden, muy básicos, y lo hacen. Esto es para las personas que no tienen acceso a una computadora. Que no tienen una computadora. O internet para poder entrar. Así es, que a lo mejor no tienen la posibilidad de tener un contador para sus cuestiones fiscales, y bueno, lo pueden hacer, o que tienen un solo patrón, por ejemplo, ¿no? Esto es, no tengo un contador. No tengo un contador. Pero tengo la capacidad para poder plantear la cifra que debo de pagar del impuesto. ¿Cómo saber? ¿Es fácil? No es fácil. Les voy a decir algo muy importante. La autoridad cada día se ha ido sofisticando en cuanto a la cuestión tecnológica. Por ejemplo, todo el mundo sabe que hoy en día es imposible presentar una declaración en papel. Ya no existe eso. Es decir, todo es electrónico. Entonces dio un gran paso a la autoridad y hay que reconocerlo. Pero eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, por supuesto que es muy bueno. Incluso la firma autógrafa, es decir, de puño y letra, hoy ya no existe de puño y letra, sino es una e-firma, es decir, electrónica también, donde te quitan los de el iris y las huellas digitales, etc. Es decir, hay un avance muy importante. Pero también te quiero recomendar y recomendarle a todos nuestros amigos radioescuchas. Si tú vas a presentar tu declaración y vienen ya los elementos precargados, ¿y qué tal si hay un error? Por ejemplo, los que tienen 2 patrones están obligados a presentar la declaración anual, sí o sí. Los que tienen ingresos por intereses de bancos, los que tienen, por ejemplo, ingresos por salarios, que nos están escuchando y nos están viendo en el gobierno del estado o en una empresa privada, y tienen ingresos mayores de 400,000 pesos, están obligados sí o sí. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un tercer patrón que está precargada y es un error? Número 1. Número 2, es un homónimo, es decir, que se llama exactamente igual y resulta que nos dieron datos que no son correctos. ¿Qué va a pasar ahí con el contribuyente? No lo puede corregir, lo hace, lo presenta, paga o tiene un saldo a favor, pero muchas veces la autoridad lo revisa y dice está mal. Entonces, es como diría un profesor de la Universidad Juárez, un buen profesor, Beloeta, decía, si tú vas a un juez,
¿A poco vas a declarar al juez? ¿A poco vas a ir solo? ¿No vas a ir con tu abogado? Por supuesto que vas con un abogado. Si vas al Ministerio Público y vas a hacer un testimonio, ¿a poco no vas con tu abogado? Así también, porque los datos que se asientan en la declaración anual se quedan. Y si hay un error, la autoridad te los va a reclamar en ese sentido. El decir que llegas ahí a las oficinas porque no tienes un contador y no puedes hacer el pago desde tu oficina o casa, etcétera, dices la información está precargada. Esto es, la autoridad ya te genera un saldo a pagar. Es decir, sí, así es. Incluso quiero decirte que el día jueves en nuestras redes sociales de López de Antes vamos a dar los 5 pasos muy sencillitos para que alguien se meta en la computadora y pueda saber rápidamente, Emanuel, que creo que es lo que más le interesa a la gente, si con los datos que ya tiene precargado el SAT en su declaración anual le sale saldo a cargo, es decir, a pagar, o le sale saldo a favor en ese sentido. ¿Por qué? Porque resulta que hay personas que no ganaron 400,000 pesos en el año por salarios, pero ¿qué crees? Hicieron gastos médicos dentales, lamentablemente hospitalarios, gastos funerales, etcétera, que vamos a ver muy rapidito, o tienen un crédito hipotecario con el Infonavit, con el Fobiste o con una institución bancaria, y resulta que esas deducciones personales les dan saldo a favor. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces sí vale la pena ahí, si no estás obligado, pero si tienes un saldo a favor, vale la pena presentar esa declaración. Es decir, hay gente que va a ir a las oficinas y adelante. Incluso le estamos pidiendo a la autoridad que vayan a las plazas comerciales y que pongan módulos, que vaya al ayuntamiento de aquí mismo de la capital y de otros. Es decir, entre mayor tenga la posibilidad de presentarlas y facilidades la población, claro, mejor, ¿no? Pero aquel que, por ejemplo, está por honorarios o que tiene una actividad empresarial y quiere revisar si todas sus deducciones, sus facturas están correctas, si no tienen errores, etcétera, eso sí necesita ya un contador, necesita una persona especialista que se dirija a los colegios de contadores o a los que conozcan. ¿Para qué? Para presentar algo de manera correcta. Te voy a poner un ejemplo, Emanuel y amigos radioescuchas. Los gastos médicos dentales, por ejemplo, ¿no? Que es una de las deducciones. Dice la ley, bueno, que en el artículo 151 dice, bueno, pues la persona tiene que ir, tiene que ver que el que le atiende y el que le da el recibo de honorarios debe ser un médico odontólogo. Pero lo que no te dice la ley de impuesto a la renta es que hay una regla. Hay una regla miscelánea que dice, bueno, lo que pasa que a estas alturas ya no nada más hay médicos odontólogos, es decir, cirujano, médico, odontólogo. También hay un licenciado en estomatología, que la estomatología tiene que decir y es traducido como dentista, es decir, que se encarga de la higiene bucal. Pero también hay un cirujano dental militar, por ejemplo, de los que egresan de la carrera militar. Eso no los consideraban antes. Ahora en esa regla miscelánea están muchos de estos especialistas en higiene y prevención de enfermedades bucales, que si uno va como contribuyente y le extiende su recibo de honorarios, por supuesto que puede ser deducible. Puede ser que la persona no sepa, y entonces, no, pues no voy a ir con ese, sino voy a ir con el otro, o a lo mejor tiene un recibo de honorario de un licenciado, ya no de un médico cirujano, sino un licenciado en esta área específica de higiene bucal, y bueno, sí puede ser deducible de impuestos, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto muy importante que al no saber y no tener a un especialista, puede ser que esa deducción no la tomes en cuenta y la autoridad no te la tome en cuenta. Ese es un punto. Otro punto importante. Los que están escuchándonos y viéndonos que tienen un crédito hipotecario del Infonavit, por ejemplo, o de Fobiste o de una institución bancaria. Regularmente, amigos radioescuchas, siempre les sale un saldo a favor. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque hay un rubro muy importante que se llama interés nominal, pero hay otro factor que es el famoso ajuste anual de la inflación. Esta inflación había sido del 3.3, 3.5%, pero ¿qué creen? En 2021 tuvimos una inflación muy alta, que llegó hasta 7.36. Entonces, ustedes van a ver y lo revisan en su declaración, y si no me hablan, es que cuando vean el saldo que tienen de sus intereses reales, en vez de ser más altos, van a disminuir. Y al disminuir, porque hacen el monto del interés nominal menos el ajuste de la inflación, que está muy por arriba de lo pronosticado, les va a salir
un monto menor de lo previsto. ¿Y qué significa? Cuando antes tenían montos a favor de 10,000, de 12,000, de 17,000 pesos, de 8,000 pesos, ahora van a tener montos probablemente, si bien les va, por ejemplo, de 2,000 pesos, de 1,500. Dice, bueno, pero ¿por qué? Si me quitaron los intereses de esta manera, por el ajuste de la inflación. Es decir, la inflación siempre se dice que es el impuesto que pagamos todos de una manera, pero a los que tienen deducciones personales en estos créditos hipotecarios les está pasando algo difícil porque les va restando su saldo a favor en ese sentido, ¿no? Esa es una parte muy importante. Las 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos a la pausa. Cuando se tiene saldo a favor, se ha dicho que a la autoridad le cuesta regresarlo. Hace todo para tratar que no le regreses ese saldo a favor a los contribuyentes. ¿Es fácil dar la pelea para recuperarlo? Y también, ¿qué pasa si no pago a tiempo mis impuestos? ¿Qué sanciones puedo ser acreedor por ello? Volvemos, está el licenciado López de Antes en cabina. Se han recibido reportes continuos de que el sistema para el pago de impuestos está muy lento, presenta problemas. ¿Cuál es la experiencia del licenciado López de Antes en este año, en esta circunstancia? Bueno, la experiencia es que con la entrada del nuevo régimen simplificado de confianza, que entraron, acuérdense, nuevos regímenes, por ejemplo, todos los ganaderos, los pescadores, las actividades silvícolas, los arrendatarios, los de honorarios, incluso muchas empresas pequeñas, menores de 35 millones, entraron a este nuevo régimen y ha hecho que la plataforma, porque no estaba preparado el SAT todavía para acercar a tantos contribuyentes, ha hecho que el sistema esté regularmente lento en ese sentido. Comenzó muy lento también el día 1 de abril, ese fin de semana comenzó muy lento. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, Emanuel. Hay una regla miscelánea, la 2.32, que dice que si tú vas a solicitar tu declaración anual, tu saldo a favor de tu declaración anual del 2021, es decir, de este ejercicio anterior, tienes, para que sea automática, es decir, entre 4 o 5 días, aunque la autoridad tiene 40 días hábiles para entregarte ese saldo, pero te lo entrega entre 4 o 5 días, hasta el 31 de julio del 2022. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta y que lo anoten. Tienen, es decir, que pueden solicitar el saldo e inmediatamente se les va a reflejar en ese sentido. Pero la verdad es lo siguiente. El año pasado, la autoridad hacendaria tuvo que prolongar un mes más la obligación de la declaración anual persona física, algo inusitado, algo que no se había visto en décadas en ese sentido. Por la pandemia. Por la pandemia, efectivamente. Ahora vamos a ver si va a ser lo mismo, si va a ser una declaración, si va a prolongarla, pero yo les sugiero a todos nuestros amigos radioescuchas que no dejen para mañana lo que pueden hacer. Que no se confíen. Porque no se sabe, y sobre todo en esta circunstancia de país, prácticamente en todos los estados está en semáforo verde epidemiológico. Así es. Las actividades ya están muy normales en todos lados. Por lo tanto, bueno, seguramente la autoridad hacendaria también te va a requerir. Va a requerir. Y acordémonos que hay multas que van desde 1,400 pesos hasta 24,000 pesos para los que no presenten su declaración anual. Eso preguntaba yo antes de la pausa. Si no, por alguna circunstancia, no puedo presentar la declaración, ¿cuáles son las sanciones? Bueno, estas son, regularmente son de 1,400 pesos aproximadamente hasta 24,000, dependiendo de la gravedad en ese sentido. Es lo mismo que pasa cuando alguien deja de presentar un pago provisional en un mes. Dependiendo en ese sentido, cada sanción es por la presentación o falta de presentación de una declaración de pago provisional. Aquí en la declaración anual igual, pero ojo, yo les diría lo siguiente a nuestros amigos radioescuchas. Tomen muy en cuenta esto. Si ha aumentado casi un 20% con respecto de un año a otro la presentación de declaraciones anuales, incluso de pagos provisionales, no es porque la población ya tenga una cultura de cumplir con sus obligaciones fiscales. No, la realidad es porque tiene miedo a las sanciones, porque tiene miedo a una auditoría. Les puedo decir algo muy importante, sobre todo a las personas morales que nos están, los jefes de empresa que nos están escuchando, es que cuando no presentas tu declaración anual y tus ingresos han sido importantes, eres candidato a que puedas tener una auditoría. Pero ahora, hay algo muy importante, Manuel y amigos radioescuchas, que debemos de tomar muy en cuenta.
Las reformas tecnológicas que ha hecho el SAT con esta implementación para ser más rápido y ágil sus procesos de fiscalización, tiene que ver con algo que se denomina buzón tributario. Hoy, en todo el país, todos los que somos contribuyentes tenemos un número de buzón tributario, es decir, que en tu teléfono, ahí tú te llegan inmediatamente cualquier requerimiento, cualquier invitación, etcétera, y ya no tiene que ir físicamente un auditor a tu domicilio fiscal, porque a veces no te encontrabas, porque a veces no era el correcto, etcétera. Ya no se molesta la autoridad, sino que, y le dice, te mando este requerimiento y si lo tienes que abrir en un término de 3 días. Si no le abres en término de 3 días, inmediatamente empieza a correr el plazo que te di, ya sea 5 días, 15 días, y si no te multo. Entonces, tiene una herramienta muy eficaz la autoridad para poder multar. Y por eso es importante que la gente se acerque, revise su declaración anual y presente esta declaración, los que están obligados. Ahora, los que no están obligados en ese sentido, pero tienen deducciones personales, gastos funerales, por ejemplo, que vuelvo a recomendar, no los paguen en efectivo, por favor, tienen que ser a través de transferencia electrónica, puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cheque nominativo, por favor. A la autoridad no le gusta que pagues las cosas en efectivo. Es más, los que me están escuchando y que tienen tarjetas de crédito, por favor, no paguen su tarjeta de crédito en efectivo, porque ahí es donde vienen las discrepancias fiscales y la autoridad te requiere porque no concuerda con lo que tú estás declarando en ese sentido. Claro, es importante este tema y por ello la ley del lavado de dinero, exactamente. Entre otras, ¿no? Por ejemplo, poca gente sabe que cuando va a comprar una casa hay un límite, que es ahorita alrededor de 700,000 pesos, que tú puedes presentarle al notario y decir, bueno, yo del 1,200,000 que yo tenía, bueno, yo pagué 600,000, 500,000 pesos en efectivo y lo demás en transferencia, perfecto. Pero cuando quieres pagar una casa o un auto en 1,000,000 de pesos en efectivo, eso inmediatamente hay una alerta al sistema de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo saben los notarios que me están escuchando, lo deben de saber los contribuyentes, el efectivo, la verdad, está muy penalizado. Es más, acuérdense que en 2022 entró en vigor la regla que dice que si tú tienes depósitos en efectivo, ya sea en un banco, en 1 o 2 exhibiciones, mayores de 15,000 pesos, en un banco, inmediatamente van a dar la alerta al servicio de admisión tributaria. Antes no era así, era cada año que los bancos daban esa información al SAT, ahora es cada mes en ese sentido. Entonces, tenemos que estar muy atentos, Emanuel y amigos radioescuchas, por eso acérquense con los contadores, con la gente que sabe, acérquense con los colegios de contadores, con la gente que sabe para que los asesore y no vayan a caer en este problema. ¿Qué pasa con todo el comercio informal? Sí. Pues es en efectivo. Sí, la verdad. Y ahí es un tema donde la autoridad, más del 64% en este país que hace actividades comerciales, lo hace a través de esta forma. Y depositan en muchas ocasiones. Sí, por supuesto. Ahora, ellos podrían pagar el impuesto de esos depósitos y con ello, digamos, dejar saldado cualquier discrepancia con la autoridad. Lo que pasa aquí es lo siguiente, Emanuel y amigos radioescuchas. La gran mayoría de la gente que está en economía informal, escuchen, tienen una cuenta bancaria. Es más, desde 2005 hubo una reforma que casi muy poca gente supo, que todo aquel que tenía una cuenta bancaria era contribuyente. Es decir, hoy en día en este país, cualquiera que tiene una cuenta bancaria es contribuyente. ¿Qué pasa? Le han dado muchas oportunidades, como por ejemplo el famoso RIF, que ya no desapareció, sino que algunos se quedaron ya todavía en ese programa, el régimen de incorporación fiscal, que te daba 10 años con un impuesto muy pequeñito y que crearon un nuevo régimen que se llama simplificado de confianza. Bueno, pues muchos están todavía en este famoso RIF, que todavía están declarando y que ahí hacen de que pueden meter dinero en efectivo. Es el único régimen que te permite hasta 2 millones de pesos, pero tienes que pagar tus impuestos cada 2 meses en ese sentido. Entonces, esa parte es muy importante porque muchos de esta economía informal, en realidad, Emanuel, no son las personas físicas como tal, sino los grandes consorcios que a través de ellos pulverizan todas sus mercancías, sus productos y obviamente no pagan impuestos. Hacia eso no ha habido la reforma esperada, en realidad. El régimen simplificado de confianza vino a hacerle un poquito más la vida más sensible a los arrendadores, a los de honorarios, etcétera, pero en realidad no ha habido nunca la intención de que los que no pagan impuestos
ponerles en una ventaja para que digan, ahora sí voy a pagar impuestos porque me conviene. No hay un programa como tal. Hay medidas que hace la autoridad, pero no han sido suficientes. Sigue cayendo sobre el comercio establecido el mayor peso de los impuestos. Esa es la realidad en este país. Son las 8:58. Raúl López de Antes, decíamos, no pude pagar mis impuestos en abril, no pude presentar la declaración y pagarlo. Entonces, soy merecedor de una multa. Sí, ¿Cuánto tiempo me da la autoridad para que yo pueda presentar esta declaración? Bueno, muy buena pregunta. Y quiero decirles a nuestros amigos radioescuchas, si tú no lo presentaste en abril, ¿sí? Pero acuérdate, el proceso para que te lo devuelvan automáticamente lo vas a tener hasta el 31 de julio del 2022 por una regla miscelánea. Esa es una ventaja para ti. Sin embargo, si tú la presentas, por ejemplo, el 15 de mayo, vamos a suponer, ¿no? Pero la autoridad no te ha requerido por tu buzón tributario, entonces se dice que el pago, si en el caso que presentes la declaración, saldo a cargo, a favor, es espontáneo. Y si te llega el día 16, un día antes el requerimiento, automáticamente tú vas y haces un procedimiento ante la administración jurídica y dices, espérate, yo no puedo pagar la multa porque fue mi pago o mi declaración espontánea. Ahí no pasa nada absolutamente. Es decir, se la juega el contribuyente. Pero si el día 15 de mayo la autoridad te requiere por tu buzón tributario y tú la presentas el día 16, bueno, ahí fue a requerimiento. Y aunque la presentes un día después, ya viene la multa en ese sentido. Por eso yo recomiendo que te prepares, que busques a un especialista, a un contador, una contadora sobre esto para que presentes tu declaración. E insisto, Manuel, los que me están escuchando, sobre todo los que trabajan en gobierno o en iniciativa privada de un solo patrón, que no tienen ingresos mayores de 400,000 pesos que tuvieron en el 2021, pueden a través de 5 pasos que los vamos a ir dando el jueves, Manuel, cómo ver si en su declaración anual tienen saldo a favor o saldo a cargo. Y esos están en opción si la presentan o no. Los que tienen actividad empresarial, honorarios, los que están obligados, esos sí o sí tienen que presentar la declaración. Claro, no hay vuelta de hoja. Son las 9 de la mañana en punto. Seguimos platicando con el licenciado López de Antes después de la pausa. La firma electrónica es uno de los elementos que platicamos hace un momento. Ya te requiere la autoridad en todo este procedimiento. Y algunos dicen, yo no la tengo. Así es. Es tan fácil, es fácil poder echar a andar esta firma electrónica, tenerla. Vamos a la pausa, regresamos. Quiero pagar. Presento mi declaración anual, pero no tengo el dinero. No logro juntar el monto para poder pagarlo. Bueno, licenciado López de Antes, ¿qué puedo hacer? ¿La autoridad me da facilidades? Sí te da facilidades, sí se te da facilidades, pero hay que hacer un escrito con la autoridad, decir, bueno. Hacerle el planteamiento. Hacerle el planteamiento y ahí decirle, mira, en mi declaración anual me sale a cargo, tengo que pagar, dame opciones a 6 meses, a 12 meses, cómo pagar mi saldo a cargo. Sí te da la posibilidad. En impuesto sobre la renta sí se puede. En IVA no se puede. Eso es imposible. No te da ninguna opción. O sea, en IVA o pagas o pagas. Pagas. Hay 2 cosas muy importantes que deben de saber. Usted le puede deber impuesto sobre la renta al SAT. Y bueno, el SAT va a tratar de cobrárselo, pero no es que no se moleste mucho, sino que si usted le debe IVA o retenciones de impuestos sobre la renta al fisco, es lo peor que usted puede hacerlo. Porque lo va a buscar hasta abajo de las piedras para cobrarle, aunque sean centavos y pesos, eso. Cuidado con el IVA y cuidado con las retenciones. ¿Por qué le es tan importante el IVA a Hacienda? Porque regularmente antes de las gran reformas del impuesto sobre el valor agregado, donde las grandes empresas retenían a las personas físicas, antes de eso era un gran deporte no pagar el impuesto sobre el valor agregado. Y hacia eso la autoridad fue cerrando, hasta el día de hoy no te permite absolutamente ninguna posibilidad de que se lo vayas pagando a plazo. Es de él. Pecado mortal. Pecado mortal. O sea, me pagas el IVA porque me pagas el IVA. Así es. Pero en el caso del ICR, los contribuyentes tienen la posibilidad de pagar en plazo. Mientras la autoridad diga, tú tienes voluntad de poder hacerlo, te dice la autoridad, bienvenido para pagar. ¿Meses sin intereses? Bueno, no. ¿Sí te cobran un interés? Claro. Sí, la autoridad es tremenda. La autoridad te cobra el interés mensual, definitivamente, y su actualización. Te puede decir, ok, acepto que no me lo puedas pagar a como debes. Ajá. Te doy facilidades, pero con el interés correspondiente. Y actualización. O sea, la autoridad ahí en ese sentido es tremenda y te cobra
todo lo que te tiene que cobrar en ese mes. Por eso tú lo quieres a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, en ese sentido. Ahora, es fundamental esto que comentábamos. Es importante saber que estamos en presencia de un sistema fiscal totalmente distinto ya en este momento. ¿En qué sentido, Emanuel y amigos radioescuchas? Es importante que entendamos hacia dónde va la autoridad. Si bien no tiene tasas de impuesto mayores, es decir, no ha aumentado las tasas de impuesto. Lo ha dicho y ha sido una promesa. Así no es. Vamos a incrementar los impuestos. Así es. Y bueno, y se le ha visto más a las grandes empresas que son las que han pagado los platos rotos y que le ha salido muy bien las cuentas. Al SAT hay que reconocerlo, que después de 24 años, casi 25 el 1 de julio, porque a mí me tocó estar como administrador jurídico cuando se hizo la reforma el 1 de julio del 97, fuimos varios de los que participamos en esta reforma. A 24 años ha crecido grandemente este SAT, es decir, este organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, y ha hecho lo propio. Ahora, es fundamental que entendamos que no ha aumentado las tasas, pero ha disminuido el monto de las deducciones o las posibilidades de que tú deduzcas impuestos. Te voy a poner un ejemplo específico. Cuando estás en un plan personal de retiro, que déjame decirte que es otra opción de poder tener una deducción personal en tu declaración anual. Es decir, aparte de que la Afore tú le puedes presentar, adelantar, por ejemplo, algún depósito para que tu Afore se vaya incrementando, y eso es deducible de tus impuestos al año. Bueno, hay un plan personal de retiro donde que te permite, por ejemplo, que tú puedas del 10% de tus ingresos, bueno, tú puedas deducir mensualmente si estás pagando ese plan en una empresa aseguradora, pero te da la posibilidad también que dice, bueno, ahora me puedes dar esto, o te determino que hay una exención que yo te marco en ese sentido, cuando lo recibas hasta los 65 años. Si no lo retiras a los 65, lo retiras antes de los 65, te cobro impuestos. Esa es una parte que dice la autoridad, no te permito grandes ventajas. Pero otra, como los donativos. Los donativos es que tú puedes todavía hasta 2021 podías que del 7% de tus ingresos tú podías darlo en donativo. Por ejemplo, si tú tenías 10 millones de pesos de ingresos como empresa, bueno, pues tú el 7%, en este caso, 700,000 pesos podías donarlo. A partir del 2022 ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque dice, o es en ese sentido, como el 15% en esa parte que te determina de tus propios ingresos, o dice lo que son las 15 UMA, que son como 163,000 pesos en ese sentido. Dice, la que resulte menos es la que vas a tener la posibilidad de hacerlo donativo. ¿Por qué? Porque abusaron muchas veces de donativos, empresas que no tenían ningún fin altruista, y verdaderamente lo que hicieron fue, muchas de ellas, lavar dinero. Entonces, hoy las donatarias autorizadas en el estado de Tabasco son contadas con los dedos de la mano, Emanuel. Por eso yo les digo a todos aquellos que el fisco es otro en este momento. Y es más, por último, quiero que lo analicen muy claramente, que el que tiene un saldo a favor, este es el momento de ir a buscar ese saldo a favor si legalmente le pertenece. Nada de eso es importante. Es importante que el contador o la contadora que me está escuchando, que no muevan nada de la declaración anual, porque para beneficiar al contribuyente, lo que es, eso es lo que debe. Si hay un error, hay que sustituir ese documento, hay que eliminar ese documento, pero si no hay ningún error, así como debe de ser, porque me ha tocado ver a mucha gente que les dan saldo a favor y que no les pertenecía, y en 3, 4 años, 5 años el fisco viene y les reclama o les embarga la casa. ¿Te puede reclamar, claro, después de haberte regresado? Por supuesto que sí, tiene 5 años la autoridad, y en algunos casos 10, para poder requerirte eso que te dio indebidamente en ese sentido, porque cree en lo que tú le estás mandando en esa parte. Y el régimen simplificado de confianza, Emanuel, amigos que nos escuchan, ustedes saben que en este nuevo régimen, que incluso hasta los ganaderos ya entraron ahí en este nuevo régimen, no les permiten deducciones. La gran pregunta es, en 2023, cuando vayamos a presentar la declaración anual, en este caso, de lo del régimen simplificado de confianza de este 2022, no nos van a permitir deducciones. Es decir, todos estos gastos funerarios, odontológicos, hospitalarios, todo lo que son créditos hipotecarios, intereses reales, hasta el día de hoy que estoy hablándole, no hay posibilidades en ese sentido, salvo que la autoridad diga algo en el transcurso del año. Entonces tú lo que nos estás diciendo, para entenderlo bien, Raúl, es que el gobierno
cumplió, no incrementó los impuestos, pero de manera velada te hace estas restricciones. Sí, por supuesto. Y es como si te hubiera incrementado los impuestos. Pues es que al final lo que cuenta para el fisco es la recaudación. Y la recaudación año con año ha aumentado. El año pasado aumentó prácticamente un 20% de su recaudación con las declaraciones anuales. Ahora, ¿qué es lo que está pensando la autoridad? Bueno, si yo te doy un régimen donde la tasa del impuesto que te estoy dando del impuesto sobre la renta es del 1%, 1.2, 1.5, 2.5, contra tasas que tú venías pagando de un 30% de impuesto sobre la renta, dice, ya te estoy dando el beneficio. Bien. Pero lo que no nos dice Emanuel, y amigos Radio Escuchas, y analícenlo, y para nuestros amigos contadores que nos están escuchando, es en el próximo año 2023, entonces, si no te permite deducir nada en este nuevo régimen simplificado de confianza, ¿cómo te va a aceptar las deducciones personales? Esa es la gran incógnita. Ahí está la clave. Ahí está la clave en ese sentido. Son las 9:11. Hemos visto que una de las tareas que López Obrador, el presidente, ha emprendido es, en particular en las personas morales, que paguen sus impuestos. Sí. Y venían arrastrando los grandes corporativos con miles de millones de pesos en deuda y ya los hizo pagar. Así es. Eso es algo, me parece a mí, positivo, porque a ellos les permitían o les condonaban esos impuestos cuando son los grandes contribuyentes de este país. Los grandes contribuyentes, y que realmente lo que pagamos las personas físicas no mueve en absoluto la variante de la recaudación a nivel nacional. Son ellos los que tienen más del 93% de la recaudación, pertenecen a ellos. Y que los hayan metido en cintura fue bastante bueno, porque eso indica que ya no hay contribuyentes de primera ni de segunda en ese sentido. Todo mundo parejo. Todo mundo pagar impuestos. Es más, todos aquellos que están en un trabajo escuchándonos en este momento, van camino a su trabajo, lo saben perfectamente, que antes de que cobren su quincena, su patrón les retira el impuesto sobre la renta. Es decir, los primeros en pagar impuestos en este país son los trabajadores asalariados, definitivamente. Son las 9:13 a.m. Hablemos de la firma electrónica. Sí. Decía yo que hay quienes pues quieren estar en orden y no tienen la firma electrónica. ¿Es fácil obtenerla? No, es decir, es fácil cuando ya tienes la cita y te presentas con tu acta, si eres una persona moral, con tu acta constitutiva, en ese sentido, si eres una persona física, con tu credencial de elector, con tu comprobante de domicilio y una serie de tu acta de nacimiento, y que te ven lo del iris, de tu ojo y tus huellas. El problema en este país, y lo sabe el Servicio de Administración Tributaria, es que ha quedado a deber desde hace meses. Es más, por no decir en los últimos 2 años, para conseguir una cita para la firma electrónica es muy complicada. La pandemia pues prácticamente paralizó los servicios en todo el gobierno. Yo pienso que desnudó la incapacidad del gobierno en cuanto a la atención al público. Esa es la realidad. Porque, te voy a decir algo, si yo fuera un banco, Emanuel, y los usuarios de los servicios financieros me deben y me quieren venir a pagar, ¿cómo se lo voy a hacer más difícil el asunto cuando les debo dar todas las facilidades porque me van a venir a pagar? Así el fisco, si vienen a presentar sus declaraciones, sus pagos provisionales o me van a venir a pagar, lo que tengo que hacer es descentralizar un sistema, ¿sí?, que nos permita desde su casa, sin ningún problema, poder hacer todo el trámite. Claro. No se puede hacer el trámite. Puedes conseguir la cita, pero hay citas, mira, hay gente que le ha tocado ir hasta Oaxaca, a Veracruz, a Cárdenas, Tabasco. En la desesperación para obtener para esta firma obtenerla. electrónica. Es más, se habló y qué bueno que la autoridad puso un dato ahí muy importante. Había gente incluso dentro, se hablaba, ¿no? A nosotros no nos consta, que hacían actos de corrupción para cobrarte y darte una fecha más cercana. Es decir, yo creo que todo esto se acabaría si la autoridad viene y pone a trabajar a todos sus especialistas en tecnología y digan, a ver, ¿cómo le podemos hacer la vida más sencilla para que nos paguen y declare la gente? ¿Todo contribuyente requiere firma electrónica? No, es decir, a ver, hay contribuyentes pequeñitos, ¿sí?, que necesitan su firma electrónica, pero hay trámites que se hacen a través de su famosa contraseña, su clave CIEC que le llaman. Por ejemplo, si tú vas a solicitar un saldo a favor en este año de declaración anual del 2021 y vas a tener un saldo de 7,000, 8,000, menos de 10,000 pesos, no necesitas su firma electrónica. Con tu pura simple clave, tu clave CIEC, con esa contraseña y con tus números de cuenta bancaria 18 dígitos, la puedes presentar sin ningún problema. Pero después de esa cantidad en adelante,
sí se necesita la firma electrónica. Hay veces que de 10,000 a 150,000 no la necesitas, pero cuando tu clave electrónica bancaria ya está precargada, que ya la autoridad te la reconoce. Pero si la cambias, ahí sí necesitas tu e-firma en ese sentido. Ahora, la e-firma es muy importante. ¿Por qué? Porque es tu firma autógrafa, pero en electrónica. Y tengan cuidado, no la suelten. Sus papeles tampoco no los suelten. Es decir, el contador sabe perfectamente que esos documentos los debe tener el contribuyente en su domicilio, porque cuando lo van a requerir, deben de tenerlo allá. Y cometemos el error de dársele al contador siempre los documentos o la e-firma en ese sentido. Estás dándole tu puño y letra para que él haga absolutamente todo. Por eso vienen después los problemas. Georgina Igarbizu dice que su esposo es jubilado y en diciembre le quitan un impuesto que en abril regresan, pero no completo. Es lo que estábamos hablando del saldo a favor, Del ¿no? saldo a favor. Por lo que pregunta el licenciado López de Antes, ¿por qué lo devuelven incompleto? Bueno, muy buena pregunta. Probablemente ahí la forma en cómo está su declaración está incorrecta y es necesario que venga un especialista. Ojo, todos los pensionados y jubilados que me escuchan y que ganan 43,229 pesos están exentos de pagar impuestos sobre la renta. Los que ganan más de esa cantidad, que son los menos, entonces ya vendría un impuesto. Pero si tú ganas menos de 43,229 pesos al mes, no te deben de quitar ni un solo peso de impuestos. Manuela Martínez Oporto solicita al licenciado López de Antes una audiencia para tratar un asunto, da un número telefónico. ¿Cómo no? Te lo Yo me entrego. comunico con ella. Ignacio Lázaro Ballester dice, es pensionado, tiene un préstamo en el banco. Pregunta al licenciado López de Antes si esto le traerá algún problema con el SAT. Muy buena pregunta. Si tu préstamo, ojo, es mayor de 600,000 pesos, ya sea por un crédito, por un préstamo a una casa o un vehículo, que sea, y es mayor de 600,000 pesos, en tu declaración te la va a preguntar. Si es mayor de 600,000 pesos, lo tienes que declarar. Si no lo declaras, entonces tienes un problema porque la autoridad al final te va a requerir y te va a pedir el saldo a pagar. Raúl Ricardo Escarrillo dice que el año pasado en el SAT le salió 6,000 pesos a favor de impuestos, pero a la fecha no se lo han depositado. ¿Qué puede hacer? Bueno, muy probablemente... ¿Será que no lo reclamó? No, sino que a lo mejor hubo mal en cuanto a su clave bancaria o sus datos, el RFC o algo, y lo que hay que hacer ahora entonces es de manera manual, solicitarlo para que le venga ese saldo a favor. Aunque haya pasado ya mucho tiempo. No importa, acuérdense, si ustedes tienen saldos a favor de los últimos 5 años, por supuesto que la autoridad te los puede dar. Está obligada a obligada a darte ese saldo. Hay que hacerlo, ya no de manera automática, sino es a través de otro sistema que es manual y se le puede hacer a través de un contador. Ya es a través de un especialista. Así es, que debe de generar esta no dejen su recuperación saldo del a dinero. favor por ahí tirado. No, recupérenlo. Es muy importante porque el fisco, si hay algo que tú le debes, sean 2 pesos o 1 millón, te lo va a requerir. Así es que tú también debes, si ese saldo es real, acéptalo. Y si no lo quieres solicitar, puedes compensarlo con tus impuestos futuros. También se puede. Víctor Cárdenas Zamudio, entiendo que esa parte también es un contador que puede hacer el procedimiento así es. Para que además vayan en firmes. Así es. Que con el SAT no se puede jugar. No se juega, con el SAT no se juega. Víctor Cárdenas Zamudio dice al licenciado López de Antes que él es comerciante de perfumes originales. Le pregunta en qué régimen le convendría estar para inscribirse en Hacienda. Muy bueno. Mire, antes de agosto del 2021 le recomendaría estar en el RIF, régimen de incorporación fiscal, que es hasta 2 millones sus ingresos. Pero ahorita ya no hay vuelta de hoja. Esta persona tiene que estar en el régimen simplificado de confianza. Es muy importante, Emanuel y amigos radioescuchas, por favor. Si tú eres comerciante como nuestro amigo Víctor Cárdenas, y no tienes un patrón, pero tú eres trabajador independiente, enfermeras, médicos, etcétera, comerciante ambulante, etcétera, hay una forma de cotizar en el Seguro Social. Acércate al Seguro Social como trabajador independiente, pagas como no más de 1,300 pesos al mes y tienes seguridad social en todos los hospitales, tienes cotizaciones y tienes también para pensión y jubilación. Acércate, es algo muy nuevo y que les conviene a todos los que nos están escuchando. Estefi Sherina Montejo Manuel pide al licenciado López de Antes algún número telefónico para poder contactarlo. ¿Cómo no? 9933 139726, 9933
139755. Con todo gusto, ahí podemos darle una cita para que podamos vernos y poder ayudarlos. 9933-1397-56. No, 55 y 1397-26. 26. 55 y 26 son los números que pone a disposición el licenciado López de Antes. Víctor Manuel Pérez Morales pregunta al licenciado Raúl López de Antes cuánto le va a descontar el SAT o cuánto tendría que pagar de impuesto si hace un depósito a su cuenta de banco por 500,000 pesos. Bueno, ahí se le resta el impuesto sobre la renta. Regularmente ahí todo dependerá de la cantidad, pero puede ser alrededor como entre de 15, 18,000 pesos por cada 100,000 pesos. Ahora, ojo, una cosa es que usted deposite, ¿sí? Y otra cosa es que no tenga ninguna deducción, porque usted puede depositar al banco esa cantidad, pero eso es parte de sus ingresos. Pero si usted tiene deducciones, por supuesto que puede disminuir su impuesto. Acuérdese que ese impuesto, si usted lo deposita, vamos a poner el 5 de abril, vamos a poner, usted tiene todo el mes de abril hasta el día 30 de abril para poder deducirlo, esa parte en ese sentido. Otro, los padres de familia que me están escuchando, que le depositan a sus hijos que están estudiando en México, en Guadalajara, en cualquier lado, acuérdense que el artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, fracción 23, dice que todos los depósitos que hagan ascendientes sobre sus descendientes o descendientes sobre sus ascendientes son sin impuesto, están exentos del impuesto sobre la renta, pero hay que agregar cuando hacen en su transferencia electrónica, obviamente no en efectivo, obviamente, ¿no? Sino en transferencia electrónica, que digan que sea donativo. Con eso, el fisco no se mete con ellos porque saben que es de papá a hijo, mamá a hijo, y que ese dinero cuando le caiga a su hijo no tendrá ningún problema. Esa es una de las cosas más comunes que hay y no saben que no se paga absolutamente nada de impuesto. Francisco Pérez García te pregunta, para deducir un gasto funerario de un familiar tercero, ¿se puede realizar con su RFC? Bueno, muy buena pregunta. Los gastos funerarios para que sean deducibles son, primero, no pueden ser en efectivo. Eso es lo primero que deben de tomar en cuenta. Número 2, efectivo solamente menores de 2,000 pesos y no va a ser el caso. Número 2, tiene que ser de ascendientes a descendientes, concubino, concubina, padres, abuelos, hijos, nietos, pero si es colateral, un sobrino, lo que sea, no es deducible, no se puede. María Rangel Ramos dice al licenciado López de Antes, que fue secretaria durante 28 años en el gobierno estatal, hace 10 se jubiló, le pregunta si tiene derecho a la devolución de sus impuestos sobre la renta. Por supuesto. ¿Hace cuántos años? 10 años, no. Tendrás derecho, amiga María, solo de los últimos 5 años. De los 10 no te los van a dar, pero de los últimos 5 años, si tú tenías saldo a favor, por supuesto, ojo. Y habría que reclamarlo ya. Hay que reclamarlo ya, porque cada día va pasando el tiempo y se va haciendo más corto el asunto. Ahora, muy importante, muchos patrones del gobierno del estado que me están escuchando y lo saben, organismos públicos, secretarías del gobierno, etcétera, calculan mal sus impuestos. Y muchas veces, Emanuel, le calculan más impuestos que lo que deberían de ser. Por eso a veces sale saldo a cargo regularmente, o en el caso que les descuentan menos en ese sentido, bueno, sale saldo a favor. Hay que revisar eso, Emanuel. El gobierno del estado nunca se ha preocupado para saber si cada organismo público que le pertenece, donde hay una partida presupuestal, están calculando bien su impuesto. Son muy pocos, entonces a veces perjudican al trabajador y no le sale saldo a favor realmente. José Antonio Marín González te pregunta, Raúl, ¿qué pasa con las personas que no logran pagar sus impuestos por enfermedad y quedan postrados en cama? Bueno, aquí hay algo muy importante. Si una persona está en esas circunstancias, por supuesto, tiene que suspender de actividades. Eso es lo más importante. Y la autoridad te da esa posibilidad, sí, durante 2 años de suspender, hacer un aviso en ese sentido y decir las circunstancias en las que está. Incluso, amigos, si algún familiar falleció lamentablemente, hicieron una sucesión testamentaria o intestamentaria, el albacea tiene que avisar al fisco o cualquier familiar de que la persona ya falleció. ¿Para qué? Para que las declaraciones, pagos provisionales o anuales que él debía de haber presentado no los multen. Pero es importantísimo, yo sé, porque a veces el duelo no nos permite ver más allá, pero he atendido, Emanuel, a mucha gente que lamentablemente ha fallecido, o sea, con sus familiares, y sus familiares se han acercado a mí de su persona, de su esposo, de su papá, etcétera, y los hemos ayudado en esta tarea. Es importante para que no les lleguen multas a la familia en ese sentido. Juan Carlos León Contreras te pregunta,
más bien comenta de entrada que es trabajador, pero nunca ha hecho declaración de impuestos y quiere saber si tiene saldo a favor o en contra, de qué manera puede obtener su firma electrónica. Bueno, pues ya explicabas aquí al respecto. Él deja un número telefónico. Aquí te vamos a hablar, Juan Carlos, y te voy a decir lo siguiente. Si tú tienes alguna deducción personal de algún crédito, de algún gasto hospitalario, etcétera, o de colegiaturas de tus hijos, es increíble, Emanuel, que los diputados saben que no está en la ley de impuesto sobre la renta los estímulos a las colegiaturas de primaria, de kinder hasta preparatoria. Pero es increíble que la universidad no te acepta ninguna deducción, el fisco, cuando en realidad la gente lo que más les cuesta muchas veces es la licenciatura de sus hijos. Claro. Ahí truncan. Eso es de 2013. O yo hago un llamado a los diputados para que vean este famoso decreto del 2013 para ver que puedan aumentar, porque los mismos montos de esa época, que son muy pequeñitos, el máximo es de 24,500 en la prepa, pero la verdad no alcanza en ese sentido para deducir, que lo puedan mejorar. Y en el caso de nuestro amigo, es importante que tengan en cuenta lo que sea. Es el saldo a favor de los últimos 5 años, lo puedes por supuesto pedir, pero hay que saber pedirlo, ya no de manera automática, sino a través de manera manual. Rebeca Cárdenas López dice que trabajó el año pasado en el IEPC y pregunta al licenciado López de antes qué debe hacer para que le devuelvan el ISR. Presentar su declaración anual. El día jueves, esperen por favor en redes sociales, se los anticipo, los 5 pasos para que tú tranquilamente, desde tu casa, con una computadora y con internet, puedas saber, así a grosso modo, si tú tienes saldo a favor o saldo a cargo. Si tú, Rebeca, que no estás obligada a presentar declaración anual, tú tienes saldo a favor, puedes presentarlo. Ahora, mucha gente que me escucha en este momento en tu programa tan escuchado en todo el estado, que están en Paraíso, que están en Comalcalco y que presentaron una demanda laboral y que obtuvieron un laudo favorable y les pagaron el 2021, casi estoy apostándoles por seguro que tienen que presentar su declaración anual, están obligados, pero además les va a salir saldo a favor. ¿Por qué? Porque si le pagaron en el mes de, por ejemplo, de abril, por ejemplo, o mayo o junio, etcétera, le cobran el impuesto de todo el año, entonces siempre le cobran de más impuestos. Entonces les va a salir saldo a favor. Acérquense porque ahí tienen un dinero. Margarita Martínez Velázquez dice que es derechohabiente del Seguro Social y le están pidiendo que pague el RFC cuando su pensión es menor de 43,000 pesos. Pregunta qué puede hacer. No es que pague el RFC, es más bien sus impuestos. Sus impuestos, sí, muy importante. No, aquí es importante para nuestra amiga Margarita. Si tu pensión es menor de 43,229, no debes de pagar un solo peso de impuesto sobre la renta. Si tienes un problema, acércate con nosotros para si poder lo están ayudar. Requiriendo, claro, se puede pelear. Así es, se puede pelear. Incluso aquellos que la pensión es muy baja, también hay una manera precisamente de poder pelear en los tribunales para que se haga como debe de ser. Y por último, Emanuel, y muy importantísimo, todos aquellos que nos están escuchando, que trabajaron en el gobierno, trabajaron en iniciativa privada antes del 31 de julio de 1997, pertenecen a la famosa ley de 1973. ¿Qué significa esto? Si tú que me estás escuchando tienes 45, 50, 54 años y te vas a jubilar en unos años, después de los 60 por cesantía o los 65 por vejez, por favor, si tú no haces nada y te quedas como estás, vas a tener una pensión de 6,000 pesos, de 7,000 pesos, de 5,500, pero hay una famosa modalidad que se llama la modalidad 40. ¿Qué significa? Que en los últimos años, 3 años, 4 años, 5 años antes de que te jubiles, puedes separarte del Seguro Social y puedes pedir la modalidad 40 y meterle un poquito más de dinero para que esa pensión, de acuerdo a las semanas de cotización, más de 1,250 semanas de cotización o más de 1,000 nada más, puedes tener una pensión de 10,000, de 15,000, 20,000, 30,000, 46,000 pesos. Incluso una gente que nos vino a ver de aquí de tu trabajo, Manuel, una gran persona, ya está en esa circunstancia, le faltan 3 años y le cotizamos y de 6,700 pesos, pues prácticamente va a cobrar alrededor de más de 40,000 pesos. Claro, tiene que meterle un poco de dinero, pero bajo la modalidad 40. Es decir, claro, no se queden estáticos, porque lo último que van a recibir son las pensiones, como por ejemplo Margarita y los que nos acaban de hablar, y saben de lo que estoy diciendo. No es lo mismo vivir con una pensión de 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos a una pensión decente como debe de ser, que la ley te da la posibilidad. El Seguro Social en su ley te da esa modalidad, pero solo aquellos que son de la ley del 73.
Bien, pues comentarte que nos siguen llegando llamadas, pero tenemos que ir a la pausa. Claro. Te entrego todo. Ahí están los teléfonos para que puedas hacer contacto. Te agradezco mucho siempre, Raúl, que vengas a orientarnos en estos temas tan importantes. Al contrario, es un privilegio a mí y un agradecimiento muy especial a ti, Emanuel, y a todo tu equipo de telereportaje de estar hoy día y saber que vamos a cumplir nuestras obligaciones, pero lo vamos a cumplir informados de cómo es lo que tenemos derecho, hasta qué punto podemos hacerlo y sobre todo en tiempo y forma para que no tengamos ninguna sanción. Y por cómo está funcionando el sistema, pues la sugerencia, la recomendación, no esperarse hasta los últimos días de abril, Así es. Si ahorita está lento, no me quiero imaginar No, en abril, sí. va a ser imposible. Imposible realmente. Entonces, mejor con tiempo ir generando pues este trámite tan importante, la presentación de la declaración anual y el pago correspondiente. Gracias, Raúl López de Antes. Muchas gracias a ti.